Somos lúcidos y este programa se llama Dilucidar. Vamos a charlar en grupo sacando a luz los temas más profundos del corazón y juntos encontrar la solución real. Vamos a dilucidar. Vamos a tratar de aclarar, de resolver un asunto o materia. En este caso, ¿qué opinas de la depresión? O la audiencia, en este caso el tema que elegimos como capítulo 1, digamos, si se quiere, en esta serie, vamos a tratar de dilucidar lo que es la depresión. En este caso me acompañan Matías Peña y Álvaro Roca. ¿Qué piensan que es la depresión? Bueno, yo pienso que la depresión es un estado de ánimo donde una persona se siente cansada, triste, podemos decir también. Para mí, supongo que hay una diferencia entre lo que es depresión y tristeza. Porque uno puede tener un estado normal de tristeza cuando le sucede algo triste, algo que le hace sufrir. Pero estar deprimido me parece que es un estado de ánimo más profundo, más constante, que lleva cierto tiempo la persona con eso y le limita al diario vivir, digamos, le limita a hacer una vida normal. No sé qué piensan. Claro, de hecho, digamos, es importante entender que si es tratado de alguna manera la depresión, médicamente, digamos, por así decirlo, me lleva a pensar de que no es solamente una simple tristeza. No sé qué les parece. No sé si está bien, digamos, decir médicamente, o bueno, entendiendo de que la psicología, la psiquiatría habla mucho, digamos, trata la depresión y de alguna manera tiene una definición, ¿no es cierto? Es un trastorno emocional que causa un sentimiento de tristeza constante, una pérdida de interés de algo que realizamos frecuentemente, pero que en el caso de el deprimido, por así decirlo, ya no lo disfruta, ¿no es cierto? O sea que si antes disfrutaba jugar a fútbol, un ejemplo, ahora ya no lo disfruta. Claro, o sea, es como que las personas deprimidas tienen de un pensamiento pequeño, pueden hacer todo un mundo a través de todo eso, ¿no? A ver, te doy un ejemplo. Una persona, por ejemplo, que tiene que pagar la luz y está a fin de mes y no llega, por ejemplo, a pagar la luz, entonces bueno, ya la persona deprimida es una persona que constantemente está pensando en cosas generalmente negativas. Entonces bueno, empieza a pensar, que no llego, que me van a cortar la luz, que los alimentos de la heladera, por ejemplo, se van a perder, que no voy a poder cargar el teléfono, que mañana no voy a ir a trabajar porque la alarma no me va a sonar, porque no que estuvo cargado la noche, digamos, el teléfono. Lo que veo ahí en el caso Álvaro, digamos, y bueno, mirá qué importante, está hablando de la depresión y estoy viendo como que apunta a una clase social, ¿no es cierto? Y podemos decir que siempre en la parte económica, ¿no es cierto?, del trabajo, alguien que si no va a trabajar no come, si pierde lo que tiene, sus alimentos, es bastante importante, pero vemos también que aplica a las clases sociales, por así decirlo, altas, y que no solamente pasa por lo económico, ¿no? ¿Qué piensan? O sea, una persona que tiene un buen pasar económico, ¿puede sufrir depresión? Sí, totalmente. Incluso, por ejemplo, hay países como Noruega, Dinamarca, Suiza, Suecia, países desarrollados económicamente, donde hay un gran índice de suicidio. Y vaya que si el suicidio, digamos, no es un síntoma de la depresión, ¿no? Yo pienso que puede ser algo mucho más profundo, porque por ahí va a hablar de cosas un poco más superficiales, de que si no puedo pagar la luz. Sí. El otro día escuché un testimonio de una mujer que había padecido depresión por muchos años, y era algo mucho más profundo, donde se pierde el sentido de la vida. O sea, ya las cosas que son básicas ya no las puedo hacer porque no tengo fuerzas, sienten un dolor profundo, les cuesta levantarse, les cuesta dormir, la noche se les hace eterna.
pierden el sentido de la vida, pierden el afecto por sus familiares, por la gente cercana. O sea, ya pierden las ganas literalmente de vivir. Ni siquiera piensan, digamos, en las cosas. En comer, por ejemplo. Todo le pesa. Por supuesto que debe haber ciertos estados de depresión, algunos más profundos y otros más leves. Pero hay estados de depresión que realmente, como decía, o sea, llegan al suicidio muchos, como el final. Pero hay gente que realmente... Suicidio, sería como ese límite, digamos. Si lo vemos de alguna forma, humanamente hablando, digamos, ¿qué es lo que sería la tragedia final? El suicidio, ¿no? Pero vemos familias destruidas por la depresión, un ejemplo. Sí, no solamente, digamos, trae suicidio, sino la depresión, qué sé yo. Yo, por ejemplo, tengo al frente de mi casa, hay una familia donde el hijo salía de viaje, bueno, porque vendía planes de vivienda, entonces se iba siempre, generalmente se iba a otra provincia porque le iba mejor. Y una vez, bueno, cuando está volviendo, choca y bueno, se mueren dos de los vendedores que iban ahí en el auto, ¿no? Entonces, el padre ya a partir de ahí se enteró de la noticia, su hijo murió y empezó a cambiar. Empezó a estar deprimido, cansado. Y eso, o sea, él nunca se quiso quitar la vida, ¿no? No se suicidó nada, pero a los 3 meses le fue descubierto un tumor en la cabeza. Pero vos decís que él estaba deprimido porque a vos... No solamente a lo que voy, ¿no? No solamente... No, sí, pero digamos, vos hablaste con un ejemplo con la esposa o el hijo y te dijeron, mi papá sufre de depresión, o vos pensás que estaba deprimido, un ejemplo. No, es que estaba ya siendo tratado por la depresión. No ha sido tratado, pero vos te das cuenta, o sea, viéndolo a la persona, yo como le veía los síntomas de la depresión. Yo le veía cansado, que tomaba pastillas, que no podía vivir, no tenía ganas de hacer nada. Sí, o sea, a eso es lo que apunto, digamos. Como muchas veces podemos decir, esta persona está deprimida, ¿no es cierto? Claro. Vemos la tristeza en la persona, está deprimida. Pero vemos que para estar deprimido necesitamos ser diagnosticados con depresión. No sé si querías decir algo más, Mati, vos recién te corté o pensé escuchándolo a Álvaro, pienso que es un buen foco ese de esta historia particular que está contando del vecino. Cuando uno tiene, digamos, su zona de confort o su seguridad en ciertas cosas en la vida, en este caso este hombre ponía su seguridad en su familia, ¿no? Perdió parte de su familia, o quizá el hijo era lo más importante, o era muy importante, y perdió el sentido de su vida. En otros puede ser una carrera, puede ser dinero, puede ser una situación económica, perder una empresa, no sé, lo que cada uno valore o le dé más valor. Si pierden eso que les daba sentido a su vida, la vida pierde ese sentido. Es fuerte, digamos, porque, un ejemplo, una persona que está con depresión. Bueno, en este tiempo, digamos, estamos experimentando, como grupo, vemos que han nacido bebés, ¿no es cierto? Y vemos ahí como un motivo de felicidad. Un ejemplo, una persona deprimida. Eso ya no lo puede percibir, ¿no? O sea, digamos, lo que antes se disfrutaba o lo que antes parecía importante, ahora ya no es tan importante. Tal vez le dé lo mismo, o tal vez la caretee, por decirlo de alguna manera, y decir, no, qué lindo, qué contento que estoy por lo que está pasando, pero en realidad no me causa nada, o sea, es fuerte. Lo que el común de las personas puede decir, esto es felicidad, ¿no es cierto? La llegada de un nuevo integrante de la familia, ¿no es cierto? Un bebé en este caso, qué importante que es, me causa gozo, me causa felicidad, pero ahora ya no lo... Si yo estoy sufriendo o padeciendo de depresión, ya no lo disfruto, ya no vivo con esa pasión tal cosa, o lo que antes era un objetivo para mí, ya si lo logro obtener, ya no me va a causar el mismo efecto a mi vida, no me va a dar esa felicidad, ¿no es cierto? Es fuerte. Si la persona está tan hundida en ese dolor que está sintiendo, que no le permite disfrutar de las cosas que quizás antes la disfrutaba. Entonces es un estado de sin sentido, digamos que. Estado de anhedorina, incapacidad para disfrutar, la definición.
es fuerte, digamos, porque, o sea, pierde todo el sentido de la vida, pierde el sentido las cosas. Me lleva, digamos, como decía Álvaro, perdí mi hijo por una situación trágica como un accidente de tránsito y ahora ya pierde el sentido todo, ¿no es cierto? Tal vez tenía otro hijo, pero ya no le interesa estar con su otro hijo, o sea, ya perdió todo. Es un estado anímico, de ánimo, que me lleva a no valorar absolutamente más nada, ¿no? Y ahí vemos la importancia de, no sé si se entiende lo que apunto, digamos, qué es lo que es realmente importante. Si yo, un ejemplo, seguimos con el ejemplo que dio Álvaro, ¿no? Si yo perdí mi hijo y ahora ya no importa absolutamente más nada, ya no importa mi matrimonio ni si tenía otro hijo, ya perdió el sentido de la vida, ¿no es cierto? Me lleva a pensar de que no tiene ningún sentido la vida, entonces, ¿no? Sí, o qué es lo más importante para mí, o para cada persona. Yo puedo poner mi esperanza no solamente en cosas que tengo, sino en lograr algo. Y si no logro eso que tanto deseaba, me frustro y pierdo totalmente el sentido de la vida, porque eso que tanto anhelaba, al final no lo conseguí. Uh-huh. Y me encuentro vacío, sin sentido, y ya perdió mi vida. Sí, o ponele también que la persona depresiva encuentre ese algo que estás diciendo vos, lo encuentre, pero cuando lo encuentra es un momento de felicidad momentáneo, no va más allá, digamos, no encuentra felicidad en eso. Claro, no le produce lo que le prometía, digamos. Claro, exactamente. Puede tener algo de una sensación, una emoción de alegría por 2 o 3 días, pero ya después directamente eso ya se fue totalmente. Ya vuelve a ser la misma persona de siempre, depresiva. O sea que las cosas, no es que, por lo que veo, las cosas que nosotros anhelamos por ahí, eso no nos producen la verdadera felicidad. Bien, o sea que voy a decir que de la depresión se puede salir momentáneamente, pero después vuelvo a caer en depresión, no sé lo que entiendo. Claro. Sí, no, o sea, no lo veo tan así, sino que lo veo más que uno la puede caretear, digamos. ¿En qué sentido? Que puede simular como que está bien, pero en realidad está mal, digamos, es lo que yo pienso. Por supuesto que respeto lo que dice Álvaro, pero no creo que se pueda salir de la depresión y volver a entrar en depresión o volver a caer. Es, digamos, sería una enfermedad mental. ¿Qué piensan? Digamos, es algo, es salud mental. Después yo sé que seguramente, y estaría bueno que cuando escuchen el programa opinen, manden sus comentarios. Sé que no somos especialistas en el tema, porque realmente no es a lo que apuntamos dar una información médica ni una psicológica o exacta del tema, pero sí, digamos, apuntamos a buscar por decirlo de alguna manera, una luz al final del túnel, ¿no? Que sería, digamos, una solución. En el caso, bueno, de nuestro programa apuntamos a eso, a explicar, aclarar, a resolver un asunto, una materia, ¿no es cierto? O sea que, de alguna manera, hablamos de qué es la depresión, cómo lo vemos y cómo afecta al ser humano, ¿no es cierto? Es algo de salud mental, ¿no? Entiendo yo, pero que afecta también en la parte física. Claro, emocional y física, digamos. Uh-huh. Sí, está muy ligada también a la ansiedad. Que cuando uno no puede lograr algo o está ansioso por algo que le está pasando, puede estar viviendo un momento difícil, también le termina afectando el cuerpo, se te producen enfermedades, el mismo estrés de estar deprimido o no tener ánimo para comer, no poder dormir. Mucha gente sufre de insomnio. Todo eso te va, sin quererlo, uno le va afectando el cuerpo y te termina desarrollando enfermedades. Qué fuerte. Es como escuchaba recién Mati, hablaba recién de ansiedad, ¿no es cierto? Hablaba de insomnio, o sea, todos diagnósticos, ¿no? Psiquiátricos o psicológicos para describir algún trastorno del estado de ánimo, ¿no es cierto?
O sea, cuán importante es para la sociedad que se lleva a tratar el tema médicamente hablando, digamos, o decir, la importancia del tema es la necesidad de buscarle una solución a través de un facultativo, un profesional en la materia, ¿no? Es, digamos, cuán importante es y cómo afectó a través de la historia para que se llegue a decir, bueno, hay que diagnosticar esto y hay que tratarlo. ¿Cuál es la solución que me dan? Muchas veces una pastillita, una conversación. En mi caso, digamos, por ahí no soy muy en mi caso, ¿no es cierto? Respeto al que va al psicólogo, al psiquiatra, pero bueno, yo por ahí no busco la solución en esa área, pero sé que por lo que me han contado, ¿no es cierto? Es una charla, que son preguntas, ¿no es cierto? Y de ahí te hacen un diagnóstico y seguramente pasas del psicólogo al psiquiatra, creo que es así, Mati, ¿no? Que la otra vez conversamos. Sí, básicamente tampoco yo soy experto, pero por ahí charlando con ciertas personas que han padecido de depresión, ataque de pánico. Por ejemplo, el otro día hablaba con una mujer que me contaba que pasó por un momento de un divorcio, una separación, y empezó con estos ataques de pánico, de depresión, y terminó haciendo terapia con un psicólogo, pero ese psicólogo no le llevaba nada y probó con otro que le ayudó un poco más. Ese otro psicólogo le dio una medicación, un ansiolítico, bueno, con los nombres comerciales que tienen hoy en día, que son muy conocidos, y tuvo un tiempo medicada y después dejó la medicación. Hay algunos que son medicados hasta de por vida, o que dependen, o generan cierta adicción a esas pastillas y no pueden vivir sin eso. Pero son pastillas que te nublan, digamos, la conciencia, te apagan, digamos, el dolor por un tiempo, pero cuando se va el efecto, vuelve la realidad. Claro, te lleva, digamos, a un estado inconsciente, digamos, una pastilla que te adormece, ¿no es cierto? Son una droga más, nada más que son recetadas. Es una salida, digamos. Por ejemplo, los jóvenes hoy en día, vemos muchos jóvenes drogadictos que bueno, por los problemas familiares que tuvieron, no sé, han robado, están en la cárcel, se les murió un familiar, lo que sea, lo primero que van es recurrir a una droga. Lo mismo pasa, digamos, con este tipo de personas, ¿no? La depresión pasa eso. Voy al psicólogo, me da una pastilla, lo que sea, y eso anestesia, digamos. Claro. Había escuchado a alguien una vez que había dicho que este tipo de cosas es como un escapismo, digamos. Las drogas, las pastillas, es un escapismo a este problema, ¿no? O sea, de la tristeza, depresión, ansiedad. Claro, o sea, un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Una persona que constantemente fue por sus padres disciplinado y le decían, mirá, fíjate, no hagas esto, no hagas esto, y de repente, digamos, ya no está más con sus padres, ya está en otro lado, y le vuelve el recuerdo y dice, no, ¿cómo no hice caso? ¿No es cierto? Y es como que para tapar esa culpabilidad o escapar de eso y la conciencia que nos lleva a y nos trae recuerdo, ¿no es cierto?, cuánto fallamos, qué mal hicimos. Entonces eso, ¿cómo lo apagamos de alguna manera o cómo lo acallamos? Recurro a una droga, ¿no es cierto?, un ansiolítico, no sé cómo es que se llama. Claro. Pero, digamos, es una solución que me va a dañar aún más, ¿no es cierto? Sí, o no te va a resolver el problema que estás buscando en sí de raíz, ¿no? Sacarlo de vos. Y es una de las tantas alternativas. Otro podrá, no sé, fumar marihuana, cocaína o distintas drogas. Hay personas que para apagar su realidad están todo el día viendo películas o series en plataformas de streaming, o todo el día con los videojuegos, viviendo una realidad paralela para no ver, porque les pesa mucho la realidad. Y así, un montón de cosas. Algo que les saque de la realidad sería, Mati, ¿no? Claro. O dormir, hay gente que duerme todo el día. Duerme, sí. Porque
Es fuerte, sí. Cada uno lo va viviendo de distinta manera. Hay otros que les cuesta dormir y no sé, se refugian en distintas cosas. Y la verdad que es bastante preocupante, digamos, ¿no? Y después cuando hablamos de los jóvenes, de los adolescentes, cómo lo padecen, cómo lo sufren. 1 de cada 5 dice una estadística, ¿no es cierto?, que experimenta un cuadro depresivo antes de los 18 años. O sea que ya va afectando del comienzo del ser humano en su juventud, en su adolescencia, ¿no? Es realmente preocupante. Digno de buscarle una solución o ver, pero algo verdadero, ¿no es cierto? Algo que realmente me lleve a una solución, ¿no es cierto? Claro. No algo que me lleve a salir de esa realidad, o sea, a sacarme de la realidad que estoy padeciendo, sino que algo que diga, bueno, esto me lleva a solucionar mi problema y ya no padecerlo más, ¿no es cierto? Eso sería lo ideal. Lo vemos como algo espiritual, ¿no es cierto? Algo espiritual que afecta a mi parte, digamos, para llamarlo de alguna manera, material, entendiendo que nuestro cuerpo es algo material. Y si hablamos de una enfermedad mental, lo vemos como algo espiritual, o algo que no es, no lo podemos tocar o palpar, ¿no es cierto? No es tangible. Y bueno, vemos la solución en Dios, ¿no es cierto? En Dios, en Jesús. Él es el que nos da esperanza y el que puede realmente suplir, ¿no es cierto? Es eso que está en nosotros, que es el vacío, ¿no es cierto? Lo que experimentamos, un vacío, y ese vacío es el que va a suplir ahí, el que va a ocupar ese lugar, es Jesús, porque así lo dice en su palabra, ¿no? ¿Qué pensás, Álvaro? Y yo pienso, a ver, sí, o sea, pensando cómo era mi vida antes, que sí, tenía un poco de esto, un poco de aquello, pero ahora que estamos hablando de la depresión, tenía, ¿no?, esa depresión, digamos. Recurrí también mucho tiempo a las drogas para salir de problemas, y esa obviamente nunca fue la solución, ¿no? De chico iba a psicólogo y te decían, bueno, lo que decías vos al principio, ¿no? Tomate estas pastillitas, salí a caminar, correr, divertirte, o sea, nunca me han dado una solución en sí, ¿no? Uh-huh. Porque lo que venimos hablando tiene más que ver, digamos, con la parte espiritual. Ellos te pueden ver la parte física, mental, digamos, pero no lo espiritual. Nosotros apuntamos ahora a lo espiritual. Es como un diagnóstico, ¿no? O sea, si hablamos de un vehículo, decimos, bueno, está fallando en esta parte y te diagnostican, hay que reparar el motor. Un psicólogo me puede diagnosticar, digamos, estás teniendo depresión, o estás teniendo ataque de pánico, pero no me da una solución. Eso de alguna manera es lo que querés decir, Álvaro. Exactamente, tal cual, sí, eso mismo. La única solución fue haber conocido a Dios, ¿no? Haber conocido a Dios. Él llenó ese vacío que estaba internamente, digamos, en mí. Él mismo dice, ¿no?, en su palabra, que cuando Él viene, Él te da ese gozo. Uh-huh. Uno, por ejemplo, uno de los frutos que Él da es el gozo, la paciencia, que va en contra de la ansiedad, que es lo que hablaba Mati, uh-huh, que estaba ligado la depresión con la ansiedad. Ya no sentís, digamos, esa alegría, esa depresión, digamos. Es un cambio rotundo, o sea, cambia toda tu vida. Cambia toda tu vida. A ver, conocer a Dios, saber quién es Él. De alguna manera, ¿no es cierto? Si lo hablamos bíblicamente, ¿qué quiero decir con bíblicamente? Seguramente en la palabra vamos a encontrar la solución a todo, porque es la palabra del Señor y es el poder de la palabra, pero también entendemos que necesitamos esa revelación de parte de Dios, ¿no es cierto? Porque podemos decir, bueno, bien, un ejemplo,
el que me está escuchando ahora en este momento dice, bueno, sí, pero no me da ninguna solución. Él me dice que en la palabra está la solución, y seguramente si buscamos en la palabra de Dios, que es la Biblia, ¿no es cierto?, la palabra inspirada por Dios, vamos a encontrar diferentes soluciones o diferentes ejemplos que lleva a que Dios es el camino, la verdad y la vida. Pero bueno, hay un punto que veo muy importante, ¿no es cierto?, que necesitamos que Dios influya en nosotros para que podamos ver, ¿no es cierto?, para que podamos creer, porque de eso se trata, ¿no? Podamos creer que en Él está la solución. O sea, es algo que yo busco, pero Él tiene que poner ese querer como hacer, ¿no es cierto?, en nuestra vida. No sé si se entiende. Tiene que poner el que yo quiera y que eso pase. Pero si pienso yo que si el Señor te está hablando en este momento, va a poner en tu corazón ese deseo de querer eso, ¿no? Quiero Jesús, quiero experimentar a Jesús, quiero que esa parte espiritual que puedo experimentar afecte a mi parte material, ¿no es cierto? O sea, no ver a Dios como algo lejano, sino que algo cercano que está a mi lado y que pueda afectar a mi parte espiritual y solucionar lo material. Pero después podemos experimentar una esperanza en una vida futura, digamos. Algo que viene después de esta vida, ¿no es cierto? Porque si vivimos solamente para decir, bueno, viví una vida, cumplí 80 años y sé que a los 80 o un poquito más me muero y ya se acabó todo, es como que no me da mucha esperanza al vivir, sino decir lo cotidiano, qué sé yo, disfruté de mi familia, comí una buena comida, conocí lugares, pero no, si es solamente eso, es como que tiene un gustito a poco. Entonces vemos la necesidad de poner nuestra esperanza, ¿no es cierto?, en una vida después de esta, ¿no? Es importante saber que pasa por una experiencia personal. Pues podemos hablar de Dios, pero por ahí tenemos esa idea de que Dios está lejos o está solamente en la iglesia, pero lo vemos lejano, digamos, a cada uno. En mi experiencia personal, sí sufrí de depresión, porque en mi orgullo de querer llevar una vida, de lograr varias cosas, pues cuando uno es joven, cuando tiene 18, 19 años, se piensa que se puede comer el mundo, ¿no? O que puede lograr todo lo que se plantea. Pero te empezás a encontrar que, en mi caso, yo conocía a Dios, o sea, había escuchado de Dios de más chico. De una forma parcial, digamos, ¿no? Claro. O no lo conocía realmente. ¿Cómo? Claro, o sea, había ido a la iglesia con mi familia por un tiempo, pero no lo veía reflejado en mi vida personal, ¿no? Y por más que había dado mucho tiempo a la iglesia, no lo vivía, no lo experimentaba. Y a los 18, 19 años empecé a vivir mi vida de acuerdo a como yo pensaba que era bueno, o lo que era lo mejor, o lo que más podía disfrutar. Me encontré con que había hecho todas cosas malas, desagradar a mis padres, que los había defraudado, y por más que eran cosas íntimas o cosas internas, yo dentro mío me sentía destruido, me sentía depresivo, y sentía que no solamente estaba defraudando a mis padres, sino que había oído de cómo Dios quiere que vivamos la vida, y había defraudado también a Dios, porque creía que Dios existía. Entonces eso me llevó a un dolor profundo y a una depresión que no encontraba nada que me lo calme. Fue en ese tiempo también me veía abrumado por las consecuencias de haber hecho un montón de cosas mal, porque eso siempre está. Cuando uno obra mal, tenés un montón de consecuencias. Es la conciencia, ¿no?, que va trabajando en uno y nos va diciendo... Sí, la conciencia, ¿no?, pero también las consecuencias que te golpean. O sea, por esto me llevó, digamos, un ejemplo. Por hacer esto, estoy padeciendo esto, ¿no? Claro. O sea, sí, por esta equivocación, es que es fuerte. Y ahí fue donde me replanteé buscar a Dios, el Dios que había oído por mucho tiempo, y si realmente mi vida tenía esperanza y podía salir de ahí.
porque había probado un montón de cosas y ninguna me logró completar, me logró llenar y sentirme saciado. Por más que hice un montón de cosas, no, me sentía vacío. Y ahí es cuando Dios usó esa situación también para acercarme a Él. Y fue Dios el que se fue acercando, usando esa situación de que me sentí destrozado, me sentí humillado, me sentí que mi vida no tenía sentido y que debía arrepentirme de todo lo malo que había hecho y pedirle a Dios que me perdone porque no podía seguir con eso. Y ahí fue cuando sentí el amor de Dios y el perdón de Jesús, y mi vida empezó a cambiar. Empecé a cobrar sentido de nuevo. Pero no fue hasta ese momento en que reconocí que mi realidad era mala y que había perdón en Jesús. Y que mi vida podía cambiar totalmente. Y uno lo va experimentando. Pero es Dios que va trabajando en el corazón de uno y se empieza a acercar a vos. Wow. Qué mejor, ¿no es cierto?, que haber experimentado una situación así. Y lo que más me vuelve a la cabeza, digamos, es lo que decía Mati, ¿no es cierto? Experimentar ese perdón de Dios, ¿no? Wow. Cuánta necesidad. Es como que te sentís completo en ese momento. Uh-huh. Teniendo el perdón de Dios, así, ya está. Dios me perdonó, yo era esto. Y sentís, o sea, realmente, que Dios viene a tu vida ahí. Sentís ese perdón. Como que te saca una carga. Claro, exactamente. Algo que vos llevas cargando y decís, esto no lo soporto más. Te lleva a, como muchos No, y es... experimenta, digamos, ¿no es cierto?, el suicidio, ¿no es cierto? Seguime contando, Álvaro, lo que decías. Claro, no, es lo que estás diciendo, la última decisión, ¿no? En la última instancia se logra el suicidio. Pero todo puede ir, digamos, la depresión puede ir como una bola de nieve, ¿no? Empiezo con esto, pensando en esto, ya después corto el trabajo, dejo mis hijos, dejo mi familia y ahora me voy, sigo el siguiente paso. Puede formarse eso, que generalmente, sí, es así, una persona depresiva es como vimos, ¿no? Es una persona que de una cosa pequeña hace todo un mundo, ¿no? Por lo que yo pienso, lo que yo veo, cada vez va afectando más a la persona esto. Uh-huh. Sí, o aunque no se suicide, puede estar muerto en vida hasta que se muera. Totalmente. Vivir totalmente apagado. Una persona que se acabe su vida. Ya decidió dejar de vivir, ¿no? Eso sí. Decía vos, Mati. Claro. Es importante saber, ¿no? Eso que tiene un sentido la vida, ¿no? Porque uno por ahí se levanta, va al trabajo, come, llega a su casa, no sé, se puede dormir una siesta, ¿no? Tiene sus quehaceres, a la tarde puede ir a jugar al fútbol, esto que lo otro, y después a la noche se duerme. El día siguiente lo mismo. Sí. Es como una rutina constante, y en esa misma rutina constante, claro, como un ciclo de vida que lleva exactamente la persona. Un ciclo vano. Donde, claro, donde no ve, digamos, no ve en sí. La persona va, camina, digamos, pero no sabe a dónde va. Claro, ¿por qué digo vano? Porque vos decís, por esto solamente vivo, o sea, vivo solamente para comer y seguir durmiendo. Y por supuesto que es lindo experimentar la familia, que estoy con mi esposa, con mis hijos, experimento ese afecto, pero bueno, era eso, solamente el sentido de la vida, una familia. Pero ¿por qué mucha gente deja su familia? Entonces ya no pasa de ser el sentido de la vida la familia. O sea, es como eso, ¿no? Sí, o pasar el rato, no sé, un adolescente, un joven, pasar el rato con sus amigos, salir de fiesta, tomar alcohol, y a lo mejor eso es lo máximo. Claro, algunos, claro, llegan hasta el fin de semana, esperan el fin de semana, viernes, sábado, y ya listo. Pasa el fin de semana, viene el sábado, y ya el domingo ya no saben qué hacer ahí, ¿no? Claro. Se le viene todo el mundo abajo ahí. Y empezar y saben ya que la semana que viene tengo que trabajar, y así la misma rutina de siempre, esperando que llegue el fin de semana, volver a hacer lo mismo, como que no hay un sentido en sí. Uh-huh. Eso es justamente lo que queremos tratar también, ¿no? La solución, digamos, de todo totalmente. Esto. Darle. Por eso yo vería muy importante lo que les decía recién, digamos. Necesitamos tener revelación de parte de Dios.
es cierto? Que Él nos revele qué es lo que es lo importante. Que Él ponga eso en nuestro corazón, por medio de su Espíritu Santo. Sí, así como uno puede creer que la solución está en el suicidio, o en hacer una terapia, o en ir al psicólogo, o en lo que se le pueda cruzar por la cabeza. Quizás Dios le está hablando a los que están escuchando esto y le está despertando cierta curiosidad, por decirlo de una forma, o cierto deseo de conocer que en Dios podemos encontrar una solución real y de a poco ir alimentando eso, y Dios va poniendo ese deseo hasta que esa persona pueda conocer a Dios, ¿no? La importancia de creer, decimos Mati, ¿no? De creer en Dios. Y es esa fe, ¿no? Digamos, puede parecer básico, pero cuán importante es la palabra decir, necesito creer. Necesito creer. Necesito tener fe. ¿En qué? Y podemos decir, en Dios. Pero después, sí, pero yo no lo puedo ver, no lo puedo experimentar. No sé si realmente existe. Por eso necesitamos tener revelación de Dios. Pero realmente la solución está en Dios, ¿no es cierto? Yo lo creo. Álvaro y Mati también lo creen. Y bueno, de alguna manera queremos transmitir esto, ¿no es cierto? Esto que experimentamos nosotros, que es el todo para nosotros, que es Dios, ¿no es cierto? Y es donde encontramos nuestra felicidad, transmitirla, ¿no es cierto? A la audiencia en este caso. Qué bueno sería que pueda afectar para bien al que lo escuche. Así como decíamos, que entendiendo que lo espiritual afecta a lo material, como hablamos anteriormente, vemos sumamente importante de que ahí está la solución, porque va a influir, ¿no es cierto? Ese Dios que vemos espiritualmente lo vemos como más real que lo material. Porque si decimos, como decía Álvaro, la vida es solamente un ciclo vano, o sea, no tiene tanta importancia como algo que vemos como eternidad, ¿no es cierto? Una vida futura a esta, lo que viene después de la muerte, y ahí poner nuestra esperanza y decir, bueno, eso es la realidad, eso es lo real. Por eso podemos entender que es mucho más real lo espiritual que lo material, ¿no es cierto? Yo pienso que es importante que estamos haciendo este programa por algo, porque realmente encontramos una solución real, y no solo una solución real, sino la solución real. Porque uno puede decir, bueno, es una opción más. Como la única solución, decimos. Claro, como la única solución, no una opción más. Es que así lo creemos así nosotros, creemos, ¿no? Y el único camino, digamos. Claro, y queremos que las personas que escuchan esto puedan experimentarlo, y queremos ser ese instrumento de parte de Dios que Él se quiere hacer, para que Él se acerque a las personas. Ese canal de que Dios nos use para hacer ese canal entre Dios y los que lo están escuchando. Totalmente, Mati. Y se pueden sentir reflejados en lo que estuvimos hablando ahora. Sí, y Dios está trabajando en sus corazones para que se acerquen a Él. Totalmente. Yo pienso que lo que estamos transmitiendo, por lo menos nosotros lo creemos y estamos convencidos, son buenas noticias, ¿no es cierto? Son buenas noticias para el que lo escuche, porque estamos de alguna manera transmitiendo una solución, y la única solución a sus problemas, ¿no es cierto? Y no se trata de decir tengo el orgullo de traer la solución, no, sino que experimentamos la única solución, y es la necesidad de compartirlas con otros, ¿no es cierto? Por eso entendemos que queremos transmitir buenas noticias, algo que es bueno, y que de alguna manera vemos la importancia de lo espiritual que se acerca a nosotros, ¿no es cierto? Es como lo dice la palabra, ¿no es cierto? Es un reino, por así decirlo, que se acerca a nosotros y va a influir para bien. Entendemos que la parte espiritual
en este caso Dios, influye en la vida del ser humano para bien, ¿no es cierto? En nuestro diseño entendemos que el que nos diseñó sabe sabe qué es lo que necesitamos y cuál es la solución de nuestros problemas. Por eso va a influir para bien. Muchos buscan la solución en otra cosa, también espiritual, ¿no es cierto? Cuántas religiones, metafísica. Estaba leyendo casualmente un artículo y la verdad que me confundió tanto porque al final no entendí bien en qué es lo que creen ni qué es lo que piensan, porque no era totalmente confuso, iba de un lado para el otro, no entendí absolutamente nada. Y muchos ponen su esperanza en eso que para ellos es espiritual, ¿no es cierto? Sana el alma, pero no me llevaba a nada. Es como decir, a mi entender sigue siendo vacío. Un tema también bastante importante como para tratarlo, pero es eso. Vemos en el caso nuestro a Dios como la solución de todas las cosas por medio de su Hijo Jesús, que es su Cristo, así como dice la palabra, el Mesías. Y qué bueno ahora que estamos por entrar en tiempo de... Vamos a entrar en el mes de diciembre, que viene la Navidad, ¿no es cierto? Y eso, ¿no? Esperanza, ¿no es cierto? Mucha gente pone su esperanza en un año nuevo que va a comenzar, en las expectativas que trae, ¿no es cierto? Y como todos los años, ¿no? Yo pienso que todos los años la gente tiene su esperanza en algo, o en un trabajo, o en que va a mejorar algo. Y ahí vemos a Jesús, ¿no es cierto? Ese Cristo, ese Mesías que iba a venir y que lo celebramos todos los años, ¿no? Pero ¿cuánto creemos en eso, no? O sea, necesitamos creer en ese Mesías, ¿no es cierto? En Dios y en su Cristo, ¿no? Sabemos que muchas personas directamente cuando hablan de Dios es como que niegan todo o contradicen todo, ¿no es cierto? No quieren saber absolutamente nada, ¿no? Pero qué bueno sería que puedan creer. Sí, yo creo que hay dos opciones. O Dios existe o Dios no existe. Y si Dios existe y puede darle el sentido a mi vida, vale la pena arriesgar. Si Dios me está hablando, vale la pena arriesgarme a conocerlo. Y si no existe, digamos, la vida es solamente esto que vivimos, todo pierde sentido. En cambio, si ponemos nuestra esperanza en Dios, tenemos esperanza en esta vida, nos da sentido, nos da un propósito para vivir, pero también nos da esperanza más allá de la muerte. Y vale la pena conocerle. Gracias, Mati. Álvaro, como para ir cerrando el tema. Bueno, para ir cerrando podemos decirle a la audiencia, los que han escuchado, no solamente las personas que imagino que tienen depresión han escuchado esto, quizás otro tipo de personas que no padecen de este trastorno. Podemos decirle a las personas que se pueden acercar si quieren, están invitadas a una iglesia cristiana, pueden tomar consejo. Me imagino que todo lo que hablamos al último, más que todo, de Dios, pero ¿cómo hago? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Y cómo conozco a Dios? Y son miles de preguntas que se pueden haber hecho. Bueno, eso, ¿no? Se pueden acercar a una iglesia cristiana, nos pueden comentar y nosotros seguramente ahí le vamos a estar respondiendo a la brevedad. Para tratar de ayudarlos, tratar de darle un consejo bíblico. Todo lo que hemos dicho, digamos, la solución no es que sea nuestra, no la sacamos de una parte humana, sino la sacamos todo de toda la Biblia, de Dios mismo, ¿no? Que Dios, porque Dios habló, ¿no? A través de personas, fue inspirada, digamos, por el Espíritu Santo, y Dios habla ahí en su palabra y nos marca, nos guía ese camino, ese sentido que estamos hablando, hacia dónde vamos. Dios va guiando eso. Así que bueno, eso le podemos estar comunicando eso, ayudando a las personas.
Eso, están invitados todos los que... Totalmente invitados. Ahí en la descripción sale la dirección, ¿no es cierto?, de la iglesia, así que están invitados, pero igual veo importante que comenten si han tenido la oportunidad de escucharlo y si quieren que sigamos hablando del tema y lo sigamos tratando, porque la verdad es que es muy amplio, podemos seguir tratando, seguimos conversando, pero es muy importante que puedan interactuar con nosotros, ¿no es cierto?, una vez que lo escucharon, poder preguntar o decir, no, esto no lo veo, sí lo veo, y lo seguimos hablando. Estaría buenísimo. Pero bueno, para ir cerrando, nuestra esperanza está puesta en Jesús, como les decía anteriormente, y por Él vivimos y por Él nos movemos, así que es la necesidad que lo puedan experimentar, ¿no es cierto? Así que bueno, nos vemos en el próximo capítulo, seguramente vamos a tratar otro tema, así que esperamos que haya sido de agrado para ustedes y que Dios le dé la capacidad de ver y entender y creer y les traiga luz a su vida. Ese es nuestro deseo. Así que tengan un excelente día.